Mi padre nos abandonó cuando era un niño, ahora que está enfermo me busca y se arrepiente de todo lo que nos hizo pasar. Mi nombre es Daniel. Tengo 26 años, trabajo como diseñador gráfico freelance y vivo con mi madre en un pequeño departamento en la ciudad. A simple vista, mi vida parece tranquila, incluso feliz, pero hay una herida que nunca ha cerrado del todo: la ausencia de mi padre. Cuando tenía 8 años, mi papá simplemente se fue, sin despedidas, sin explicación. Recuerdo cómo mi madre lloraba cada noche durante semanas, cómo revisaba su celular compulsivamente esperando una llamada, un mensaje, una señal de que él iba a volver. Pero nunca llegó. Ni una carta, ni una palabra. Solo silencio. Crecí viendo a mi madre partirse el alma para mantenernos. Trabajó en una lavandería, luego en un restaurante, y después comenzó a limpiar casas. No sé cómo lo hizo, pero jamás nos faltó un plato de comida, aunque a veces no alcanzaba para nada más. Durante años, alimenté una mezcla de odio y curiosidad hacia ese hombre. ¿Cómo alguien podía abandonar así a su familia, a su hijo, a mí? La última vez que lo vi fue el día en que me prometió llevarme al parque. Tenía una sonrisa torcida, como si ya supiera que no pensaba cumplirlo. No recuerdo exactamente cómo pasó, lo único que me acuerdo fue de ese momento en el que su silueta se iba alejando de mí lentamente. A partir de ese momento, cada figura masculina que veía en la calle agarrado de la mano de su hijo, me recordaba lo que no tenía. Crecí con resentimiento, aunque lo disfrazaba bien. Me hice fuerte, o eso creía. Pero por dentro, una parte de mí seguía siendo ese niño que miraba por la ventana esperando a que su padre regresara. Y entonces, hace 2 semanas, recibí un mensaje por Instagram. Un perfil con una foto borrosa, sin publicaciones, pero con un nombre que no había leído en mucho tiempo: Juliana. El mensaje era corto, directo. Soy tu padre. Estoy enfermo. Quisiera verte antes de que sea tarde. Me quedé paralizado. Lo leí 3 veces antes de cerrar el celular como si me quemara la mano. No supe si reírme o romper algo. Mi padre, el hombre que me borró de su vida, ahora quería volver porque estaba enfermo. Se me revolvieron el estómago y los recuerdos. No dormí bien esa noche. Y al día siguiente, cuando le conté a mi madre, su rostro se puso pálido. Ella también había recibido un mensaje. Y también dudaba. No sabía si debía contestarle. No sabía si quería. Pero el pasado, por más que uno lo ignore, siempre encuentra una forma de volver. Los días que siguieron al mensaje de mi padre estuvieron llenos de una mezcla de nervios, dudas y rabia contenida. No podía dejar de pensar en ese hombre que, después de tantos años, aparecía de repente con una confesión de enfermedad y un deseo de reconciliación. ¿Era real? ¿O simplemente una manera de buscar algo más? Mi madre y yo tuvimos largas conversaciones sobre si debíamos responderle o no. Ella, con la voz temblorosa, me confesó que siempre había tenido la esperanza de que él regresara, aunque nunca se atrevió a decírmelo. Pero también estaba el miedo: ¿y si nos lastimaba otra vez? Si solo quería aprovecharse. Después de días de dudas, finalmente decidí enviarle un mensaje corto y frío. ¿Por qué ahora?, escribí. Pasaron horas hasta que respondió. Sé que no tengo derecho a pedir nada después de todo lo que hice, pero la enfermedad me ha abierto los ojos. Quiero enmendarlo. Solo dame la oportunidad de verte. Esa respuesta me hizo hervir la sangre. ¿Cómo podía hablar de enmiendas sin haber puesto un solo pie en nuestra vida cuando realmente importaba? Pero a la vez, sentí una punzada rara en el pecho, una chispa que me decía que tal vez había algo que valía la pena. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo, aunque en realidad no estaba seguro de qué quería pensar. Los días siguientes fueron una batalla interna. Por un lado, estaba la parte de mí que anhelaba una figura paterna, alguien que me diera ese apoyo que nunca tuve. Por otro, estaba el orgullo, el miedo y el recuerdo de las heridas abiertas. No dormía, no comía bien, y mis trabajos empezaron a acumularse. Mi madre notó mi estado y me dijo, con una voz llena de preocupación: Daniel, si decides verlo, hazlo con cuidado. Pero si decides no hacerlo, también está bien. Solo quiero que seas feliz. Finalmente, el día llegó. Decidí que, al menos, quería verlo una vez más. Necesitaba enfrentar ese fantasma para poder cerrar esa puerta, para bien o para mal. Le pedí que me diera la dirección del hospital donde estaba internado. Está en el San Rafael, habitación 302, me respondió. Esa noche, mientras me preparaba para ir, sentí que no solo iba a enfrentar a mi padre, sino también a todo lo que quedó inconcluso de mi infancia. El pasillo del hospital era frío, desangelado. Caminaba despacio, con el corazón latiendo a 1000 por hora y la mente llena de preguntas sin respuesta. Cada paso me acercaba no solo a la habitación 302, sino también a una parte de mi vida que había mantenido oculta durante mucho tiempo. Cuando llegué, una enfermera me abrió la puerta. Allí estaba él, mi padre, Julián, sentado en una silla al lado de la cama. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos, y el cabello, antes negro, ahora teñido por las canas y la enfermedad. Me miró y por un instante parecía no reconocerme, como si el tiempo y el dolor hubieran borrado mi imagen de su memoria. Pero luego, lentamente, una mezcla de sorpresa y culpa se reflejó en sus ojos.
Daniel dijo con voz débil. No supe qué responder. Sentí que mi garganta se apretaba y que todo lo que había guardado por años luchaba por salir en forma de palabras duras o llanto. Vine porque quise verte, le alcancé a decir, sin poder mirarlo directamente. Él asintió, apenas con fuerza. No sé cómo pedir perdón por lo que hice, por haberte abandonado a ti y a tu madre. No hay excusa para mi ausencia. Pero ahora que la enfermedad me tiene aquí, me doy cuenta de lo que perdí. En ese momento vi a un hombre quebrado, no solo por la enfermedad, sino por el peso de sus decisiones. Un hombre que estaba pagando el precio de su abandono. Me senté en la cama, a su lado, sin saber si debía abrir mi corazón o mantenerme fuerte. Quiero que sepas que siempre pensé en ustedes, aunque nunca supe cómo regresar. No me busques justificaciones, porque sé que fallé, continuó. Pero si me permites, quisiera al menos intentarlo. Hablar, conocer al hombre en el que te has convertido. Respiré profundo. No sabía si era justo darle otra oportunidad, pero algo dentro de mí pedía que lo escuchara. No sé qué va a pasar, dije, pero estoy aquí. Hablemos. La conversación fue difícil. Las palabras que intercambiamos no borraron el pasado, pero empezaron a construir un puente, pequeño pero real, hacia un futuro que aún podía tener sentido. Cuando salí del hospital esa noche, la mezcla de emociones me envolvía: dolor, esperanza, rabia, pero también un extraño alivio. Sabía que el camino sería largo, pero por primera vez, sentí que no estaba solo en esta batalla. Después de aquella visita, empecé a hablar con mi padre casi todos los días. Llamadas breves al principio, luego conversaciones más largas donde íbamos desempolvando recuerdos, sentimientos y años perdidos. A veces eran incómodas, otras dolorosas, pero todas necesarias. Sin embargo, no todo era tan simple. Mi madre, aunque quería lo mejor para mí, estaba llena de resentimiento. La herida que él dejó no solo fue en mi corazón, sino también en el suyo. Cada vez que le mencionaba alguna conversación o avance con Julián, su rostro se endurecía. No sé si puedes confiar en él, Daniel me dijo una tarde mientras tomábamos café. Ese hombre nos hizo pasar por tantas penurias, y ahora quiere actuar como si nada. Sus palabras tenían sentido. Yo también dudaba, pero sentía que, por lo menos, debía intentarlo por mí mismo y por el niño que una vez fui. Un día, Julián me confesó algo que no esperaba. Cuando me fui, pensé que los estaba protegiendo. Mi vida era un desastre, y no quería arrastrarlos conmigo. Pero fue un error enorme, y eso me ha perseguido siempre. Esa confesión me impactó, porque aunque no justificaba su abandono, mostraba que no fue una decisión fácil para él. Sin embargo, las cosas no se quedaban solo en palabras. Pronto llegaron los recuerdos dolorosos. Un día, revisando viejas fotos que mi madre guardaba con recelo, me encontré con una carta que Julián había escrito pero nunca enviado. En ella se disculpaba y prometía volver, pero algo lo detuvo. La carta dejó claro que el abandono no fue solo cobardía, sino también miedo y circunstancias que él no supo enfrentar. Fue ahí cuando comprendí que el hombre que tenía enfrente no era solo un ausente, sino un hombre roto intentando reconstruirse. Pero había un problema que ninguno de los dos había previsto: la enfermedad avanzaba rápido. La última vez que fui al hospital, su estado era mucho peor. Me miró con tristeza y dijo: no sé cuánto tiempo me quede, Daniel. Quiero que sepas que, aunque tarde, estoy orgulloso de ti. Esas palabras me marcaron profundamente, porque aunque el tiempo y el dolor nos separaron, ahora había una pequeña luz, una posibilidad de sanar, aunque fuera en los últimos capítulos de su vida. El avance rápido de la enfermedad nos colocó a ambos en una situación de urgencia y reflexión. Cada visita al hospital se sentía como si el tiempo se deshilachara entre nuestras manos, apurándonos a decir cosas que durante años habían quedado enterradas. Un día, al salir de la habitación después de una charla profunda, mi madre me esperaba en la sala de espera. Su mirada, esa mezcla de cansancio y fortaleza, me hizo comprender que para ella todo esto era mucho más que una reconciliación entre un padre y un hijo. Daniel, me dijo, con voz firme pero suave, sé que quieres darle una oportunidad, pero también quiero que recuerdes que su abandono no fue un daño menor. Yo tuve que luchar sola contra el mundo para criarte. Asentí, porque lo sabía, y no podía ni imaginar el peso que llevaba. Pero si decides abrirle esa puerta, que sea para ti, no para darle gusto a nadie, añadió. Aquellas palabras me quedaron grabadas. Tenía que ser yo quien decidiera, no por miedo, no por obligación. En una de las visitas siguientes, Julián me habló con más sinceridad que nunca. He cometido errores irreparables, Daniel. No espero que me perdones ni que olvide. Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea para mejorar lo que quede de esta relación. Le miré, y aunque mi corazón seguía en conflicto, sentí que este era un hombre que, por primera vez, entendía la gravedad de sus actos. Por mi parte, yo también tenía que decidir si estaba dispuesto a soltar parte de mi herencia y permitir que algo nuevo naciera. No fue fácil. Hubo noches en las que me pregunté si valía la pena. Pero cuando mi padre me llamó para contarme que quería ir a casa, aunque fuera unos días, supe que esto ya no era solo su batalla, sino también la mía. Le dije que sí. Cuando lo vi entrar en casa con dificultad,
Apoyado en un bastón, sentí que estaba abriendo una nueva página, con miedo pero con esperanza. Y aunque sabía que las cicatrices del pasado no desaparecerían, por primera vez sentí que podíamos intentar algo diferente. Traer a Julián a casa fue un cambio radical para todos. Mi madre, aunque resistente al principio, mostró un esfuerzo silencioso por hacer que la convivencia fuera llevadera. Ella cocinaba y mantenía la casa en orden, siempre observando con cautela cada movimiento del hombre que les había causado tanto dolor. Para mí, estos días fueron una mezcla de emociones encontradas. Veía a ese hombre cansado y vulnerable, distinto al gigante ausente de mi infancia. Poco a poco, empezamos a compartir momentos simples, desayunos torpes donde él intentaba no equivocarse con los cubiertos, charlas en el sofá viendo programas viejos de televisión, e incluso risas incómodas por recuerdos que él trataba de reconstruir. Un día, mientras arreglábamos unos papeles antiguos, Julián me habló de sus sueños truncados y de cómo la vida se había escapado de sus manos. Confesó que siempre había querido ser músico, pero que sus errores lo alejaron de esa pasión. Me sorprendió conocer esa parte de él, tan humana y distinta al hombre que me había abandonado. Por mi parte, también empecé a abrirme, contándole sobre mis logros, mis miedos y mis planes. Fue como si la distancia que nos separaba se fuera acortando lentamente. Sin embargo, no todo era perfecto. Los silencios incómodos seguían presentes y a veces, la sombra del pasado parecía colarse en nuestras conversaciones. Una tarde, me confesó: sé que no puedo borrar el daño que causé, Daniel. Solo quiero que sepas que no te pediré que me ames, pero sí que me permitas ser parte, aunque sea un poco, de tu vida. Aquellas palabras resonaron fuerte en mí. Quise creer que esta nueva etapa era una oportunidad real para sanar. Y aunque el camino era incierto, sentí que no estaba solo, que tal vez, después de tantos años, podíamos intentar construir algo diferente, aunque fuera en los últimos capítulos de su vida. A medida que los días pasaban, la convivencia con Julián se volvió más natural, aunque no exenta de tensiones. Había momentos en que la vieja herida se abría sin querer, como cuando recordábamos el pasado o cuando él intentaba corregir algo en la casa, recordándome la autoridad que nunca tuvo sobre mí. Mi madre, por su parte, mantenía una distancia emocional que me hacía pensar que su perdón aún estaba lejos. La veía desconfiar de cada palabra, de cada gesto de Julián. Y no la culpaba. En una ocasión, mi padre intentó hablar con ella, disculpándose directamente por todo el daño causado, pero ella solo lo escuchó en silencio y luego se retiró. Eso me llevó a preguntarme si el perdón era algo que él merecía, o si era algo que solo podía conceder él mismo. Mientras tanto, en el trabajo, mis responsabilidades aumentaban y me costaba encontrar tiempo para atender esta nueva dinámica familiar. Sentía la presión de equilibrar el pasado y el presente, el perdón y el resentimiento. Pero hubo un momento que marcó un antes y un después. Una noche, Julián tuvo una crisis por su enfermedad. Respiraba con dificultad y el miedo se apoderó de mí. Llamé a emergencias y esa experiencia me hizo ver lo frágil que era realmente. En el hospital, mientras lo vigilaba, entendí que no importaban los años perdidos ni el dolor pasado, lo que importaba era el presente, el ahora. Al salir, decidí que debía aprovechar cada minuto, cada palabra, cada mirada que aún podíamos compartir. No sería fácil, ni rápido, pero valdría la pena. Después de aquella crisis, la relación con mi padre cambió de manera sutil, pero significativa. La enfermedad nos había recordado lo efímero del tiempo y lo importante que era aprovecharlo para sanar. Mi madre también empezó a suavizar su postura, aunque aún era reservada. A veces, me sorprendía verla preparar la sopa favorita de Julián o buscar medicina sin que él lo notara. Por mi parte, me sentía dividido entre el cariño y la desconfianza. Había momentos en que una conversación profunda me hacía sentir esperanza, y otros en que las dudas me atrapaban y me hacían cerrar puertas. Un día, mientras caminábamos por el parque cercano a casa, Julián me habló de futuro, algo que no esperaba escuchar. Daniel, no sé cuánto me queda, pero quiero que sepas que, si tú me dejas, quiero apoyarte. Quiero ser ese padre que no pude ser antes. Lo miré, y en su rostro vi sinceridad. Aquella petición me tocó el alma, pero también me recordó todas las veces que me dejó solo. Después de un silencio, respondí: no sé si puedo perdonarte completamente, pero quiero intentarlo. Por nosotros. No solo por él, sino también por mí, para liberarme del peso que cargaba desde niño. Y aunque sabía que el perdón no era un regalo fácil, también entendí que era la única forma de avanzar. Los días siguientes a aquella caminata en el parque trajeron consigo una nueva dinámica entre mi padre y yo. No era un cambio milagroso ni repentino, pero sí una evolución pausada que parecía tender un puente frágil entre dos mandos separados por años de abandono y dolor. En las mañanas, Julián se levantaba con dificultad, apoyado en el bastón que ya se había convertido en su aliado inseparable. El paso lento de sus movimientos me recordaba que la enfermedad no perdonaba, y cada instante que compartíamos tenía el peso de la urgencia. Durante esas horas tempranas, mi madre solía estar en la cocina, preparando el desayuno con una mezcla de escepticismo y resignación. No hablaba mucho con él, pero su mirada, aunque fría,
reflejaba un cansancio que era mucho más profundo que la mera fatiga física. Un día decidí invitar a Julián a mi estudio de diseño para mostrarle en qué trabajaba, con la esperanza de que al menos pudiera entender un poco más de mi mundo. Al principio, parecía perdido entre las computadoras y los bocetos, pero poco a poco se fue interesando. Quiso saber sobre los proyectos, las ideas, y hasta preguntó con cierta nostalgia si alguna vez había pensado en hacer algo creativo como él alguna vez soñó. Fue una conversación inesperada y reveladora. Me habló de su juventud, de sus errores, pero también de sus ilusiones y de cómo la vida lo había llevado por caminos tortuosos. Sentí que, en ese momento, podíamos vernos no solo como padre e hijo, sino como dos personas imperfectas buscando su lugar. Sin embargo, la sombra del pasado seguía al acecho. A veces, una palabra equivocada, un silencio prolongado o un gesto brusco hacía que las heridas se abrieran de nuevo. Una noche, después de cenar, la tensión acumulada explotó. Mi padre, frustrado por su fragilidad, me recriminó con dureza. ¿Sabes qué es vivir con culpa? Con el peso de todo lo que no pude hacer por ustedes. Su voz temblaba, no solo por la enfermedad, sino por el torbellino de emociones. Le respondí, con la voz más firme que pude. No puedo cambiar el pasado, papá, pero tampoco puedo cargar eternamente con el resentimiento. Quiero creer en ti, pero necesito tiempo. Fue un momento difícil, pero también necesario, porque la verdad era que ninguno de los dos tenía las respuestas, solo la voluntad de seguir adelante. En los días posteriores, buscamos formas de apoyarnos mutuamente. Mi madre, aunque distante, comenzó a abrirse un poco más, aceptando la ayuda de mi padre para pequeñas tareas en casa. Yo, por mi parte, trataba de equilibrar mi trabajo, mi vida personal y esta nueva etapa con Julián, a veces agotadora, a veces esperanzadora. Sabía que no todo iba a ser perfecto, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que la puerta al perdón se abría lentamente, aunque fuera solo un poco. Y aunque el camino fuera incierto, estaba dispuesto a recorrerlo, porque entender que mi padre también era humano, con sus fallas y sus luchas, me ayudaba a sanar mis propias heridas. Los meses que siguieron fueron una montaña rusa emocional para mí. La enfermedad de Julián no daba tregua, cada día su salud fluctuaba entre momentos de lucidez y crisis que nos recordaban lo frágil que es la vida. Pero, al mismo tiempo, cada instante que pasábamos juntos me enseñaba algo nuevo sobre el hombre que había sido, y también sobre mí mismo. Un día, en medio de una conversación larga y sincera, me confesó: Daniel, nunca imaginé que volvería a tener la oportunidad de estar contigo. Te fallé de la peor manera, y eso pesa en mi alma todos los días. Pero quiero que sepas que te amo, aunque quizá no haya sabido demostrarlo. Lo miré, y por primera vez sentí que el hombre que tenía frente a mí era real, con todas sus fallas y virtudes. Quise creerle, y en ese deseo de creer, encontré la fuerza para perdonar. No fue un proceso inmediato ni sencillo. Hubo días en que la rabia y la tristeza regresaban como olas, y noches en que me preguntaba si todo esto valía la pena. Pero el simple hecho de poder sentarme a su lado, compartir una charla, una sonrisa, o incluso un silencio cómodo, me hacía saber que estábamos construyendo algo, aunque fuera pequeño. Mi madre también fue parte de este proceso. Aunque al principio mantuvo su distancia, poco a poco empezó a dejarse llevar por la esperanza. Ver a su exesposo enfermo y vulnerable la hizo comprender que el amor y el perdón tienen formas y tiempos diferentes para cada uno. Cuando Julián empezó a mostrar señales de que su tiempo se acercaba al final, decidí estar a su lado con la mayor presencia posible. Leía para él, ponía música que alguna vez le gustó, y hablábamos de la familia y de las cosas que él siempre había querido decir pero no pudo. Una tarde, mientras el sol se filtraba por la ventana de su habitación, él me tomó la mano y con voz débil pero firme dijo: Gracias, Daniel. Gracias por darme una última oportunidad, por ser valiente, incluso cuando yo no lo fui. Sentí que esa frase llevaba consigo años de espera y arrepentimiento. Lloré sin padre, porque en ese momento comprendí que el perdón no era solo un regalo para él, sino para mí también. Cuando Julián falleció, lo hizo en paz, rodeado del amor que tanto tardó en encontrar. Y aunque la tristeza fue profunda, sentí también una extraña liberación. Habíamos cerrado ese capítulo doloroso con dignidad y humanidad. Con el tiempo, mi familia se reconstruyó en formas inesperadas. Mi madre y yo aprendimos a apoyarnos más, a ser honestos con nuestros sentimientos y a valorar lo que tenemos. La ausencia de Julián dejó un vacío, sí, pero también enseñanzas que me acompañan todos los días. Hoy, al mirar hacia atrás, sé que el abandono dejó cicatrices difíciles, pero también la posibilidad de un perdón que, aunque tardío, llegó para sanar. Aprendí que no siempre podemos elegir a las personas que forman parte de nuestra historia, pero sí podemos decidir cómo dejar que esa historia nos defina. Y esa, para mí, es la verdadera victoria.